¿Vives una vida en obediencia al Señor? ¿Te gustaría tomar decisiones sabias y vivir una vida plena con propósito y digna del reconocimiento de Dios? Cuando tú y yo nos sometemos a sus mandamientos y a las instrucciones de nuestro Padre Celestial, lo podemos lograr. Solamente cuando nos sometemos a los mandamientos, a la ley, a sus instrucciones, cuando entramos en una relación de pacto con Dios, cuando tomamos sus consejos, sus advertencias y los aplicamos o lo encarnamos en nuestra vida, cuando reconocemos la autoridad de Dios sobre nuestra vida, obtendremos como resultado nuestra esperanza de gloria. Entonces, y solo entonces empezamos a convertirnos en receptores de las promesas divinas y a experimentar su presencia en nuestra vida con el fin de que podamos vencer a nuestro enemigo. Tú y yo hemos sido llamados a ser vencedores, pero es importante reconocer que tenemos un enemigo, un adversario, y él quiere traer derrota, adversidad y vergüenza a nuestra vida. Y él hará justo eso a menos que encarnes la verdad de Dios, la palabra de Dios, la ley de Dios, sus instrucciones. Esa encarnación de la palabra, de la verdad de Dios en nosotros, es la que nos guía a la gracia de Dios, y como resultado esa gracia en nosotros nos seduce a negarnos a nosotros mismos y a someternos a la voluntad de nuestro Padre. Es cuando entonces logramos dominar a ese enemigo. Ese enemigo no está lejos de ti ni está lejos de mí. Duerme, vive, trabaja, camina y se mueve contigo donde quiera que vayas. Ese enemigo es tu carne, tu naturaleza pecaminosa, esa serpiente antigua a la cual los judíos llamaron Satanás y diablo. Y de la única manera en la que la puedes dominar es negándote a ti mismo, considerándote muerto al pecado, crucificando tus deseos y pasiones y permitiéndole al Espíritu, a la mente de Cristo, gobernar tu vida. En otras palabras, debemos de morir a nuestra voluntad. Cuando la mente de Cristo gobierna tu vida, cuando tú mueres a tu voluntad, ese enemigo es disipado, es transformado, transmutado para que sea tu servidor. Cuando logramos someter a nuestro enemigo por medio del Espíritu Santo gobernando en nosotros como autoridad, es cuando podemos decir que somos libres y que reinamos en Cristo. Esa es la verdadera reconciliación. Si usted no domina a su enemigo, si usted no se pone de acuerdo con él, no se reconcilia con él por medio de la mente de Cristo en usted, usted no reina sobre ese enemigo. Porque ese es el reino de los cielos que Cristo vino a predicar. Teniendo esto claro, busque su Biblia y ábrala en el capítulo 1 del libro de Malaquías. Recordemos que ya vimos que durante el tiempo de las profecías de Malaquías, el templo estaba en funcionamiento dentro del contexto literal de la narración. Mas el pueblo era un pueblo obstinado, terco, duro de servir, un pueblo que no se sometía, que no quería reconocer la autoridad divina sobre él. En otras palabras, eran como orfas espiritualmente hablando, ¿verdad? Una de las cosas que ellos demostraron siempre fue su duda, su incredulidad y su falta de conocimiento delante del rostro de Dios. Dios decía una cosa y ellos lo cuestionaban, lo desafiaban, no le creían, siempre buscando escudarse detrás de su propia justicia, y sobre todo pusieron en duda el amor y la lealtad de Dios hacia ellos. Así que antes de comenzar debemos preguntar, ¿ese carácter me describe a mí? ¿Soy yo un terco espiritualmente hablando? ¿Tengo dudas en cuanto al amor del Padre hacia mí? ¿Estoy en desacuerdo frente a lo que me ordena el Señor hacer? Si tu respuesta es sí a alguna de estas preguntas, pues todavía tengo buenas noticias para ti. Todavía puedes arrepentirte y reconciliarte con Dios. Y ese arrepentimiento, en el contexto hebreo, que es teshuvá, no significa simplemente un arrepentimiento, ¿verdad? Como solemos traducirlo. Su raíz viene del verbo shub, que significa retornar, pero ¿retornar a qué o a quién? Retornar a la esencia divina, a lo que tú y yo éramos en el principio. El arrepentimiento, en lugar de enfocarse en el pecado como una brecha que nos separa, ¿verdad?, de nuestro Padre Celestial,
ve al ser humano como el reflejo o la imagen divina de su creador, la cual necesita ser traída de nuevo a la esencia divina. Eso que los traductores llaman pecado, en el Textus Receptus dice errar al blanco. Errar al blanco está relacionado con la oscuridad. Errar al blanco significa no lograr el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios para ti es su santidad, la cual es ausencia divina. Para que tú puedas lograr el propósito de Dios en tu vida, debes de entrar en la luz. En la oscuridad tú no puedes aceptar el blanco. Dice Salomón que Dios habita en la oscuridad. Jesús vino a revelarnos que tú y yo somos la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Lo voy a explicar y quiero que por favor entiendan esta verdad. Dios habita en la oscuridad. Esto significa que Dios habita en nuestra oscuridad. Pero ¿qué nos dice Jesús? Que somos la luz del mundo. Entonces, si usted cree esa verdad, que usted es la luz del mundo, ¿qué significa esto? Que usted mismo ha creado un famoso personaje egocéntrico, orgulloso y vanidoso que no permite que esa luz que hay en usted resplandezca y se manifieste y pueda alumbrar al mundo. Esa luz en usted es Dios habitando en su oscuridad. Y Jesús dijo que una luz no puede alumbrar debajo de un árbol. Entonces, eso que los traductores llaman pecado, es una desviación temporal, una confusión, no una definición permanente, porque para eso vino el Mesías, ¿verdad? El arrepentimiento es el proceso de volver a esa esencia pura, santa y perfecta. Ese es el llamado del Padre por medio de Malaquías a su pueblo. Volver al lugar donde Dios te quiere, aunque sea un camino difícil. Pero la buena noticia es que si creemos por fe en la verdad de Dios, cuando te sometes a la voluntad de Dios, todo es posible para usted. Cuando hace eso, encontrarás su provisión con la cual Él te ha bendecido espiritualmente en los lugares celestiales con Cristo y serás un instrumento para su gloria. Cuando te glorificas caminando en esas buenas obras que ya Dios ha preparado de antemano para que anduvieses en ellas, entras en la adoración en espíritu y en verdad, el cual genera gozo y paz a tu vida. Así que, bienvenidos a Biblia Estudios TV, tu instituto bíblico virtual. Hoy iniciamos nuestro estudio oficial del profeta Malaquías. Ya vimos la introducción de este libro profético, el nombre Malaquías, que significa mi mensajero. Y descubrimos que esa profecía es sombra de la iglesia. Y no solamente de la iglesia, sino de todo el mundo. Teniendo esto claro, pues entonces vamos ahora a proceder con el estudio. Bueno, ahora sí estamos listos para empezar nuestro estudio oficial del profeta Malaquías. Hoy vamos a trabajar con el video número 57 del 2025. El título, ¿verdad?, de este estudio es Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú. Malaquías del 1 al 5, capítulo 1 del 1 al 5, y vamos a trabajar con la primera parte, porque estos 5 versículos me parece a mí por el momento que va a ser dividido como entre 3 o 4 videos, porque hay mucha información necesaria que la iglesia debe de conocer, porque no solamente podemos leer las profecías así por encimita. Si usted es una persona que todavía no ha entrado en un pacto de relación con su creador, pues con su Padre Celestial, pues hoy es el día de su salvación. Hoy el Señor tiene palabra de vida para usted, y escuche con atención el estudio. Tome nota de lo que usted no entiende y me escribe por WhatsApp, y yo con mucho gusto le voy a responder su duda, ¿verdad? Si es que está dentro del contexto. Otra cosita es importante, que por favor escuche el video completo. Si usted no lo puede hacer hoy, como siempre les recomiendo, divídalo 1, 2, 3 partes, lo que sea. Obviamente el video no va a durar 1 hora,
porque voy a tratar de hacer los videos de entre 30 a 45 minutos, si es posible. El estudio de Malaquías nos va a durar unas cuantas semanas. Y les ruego que por favor seamos pacientes y presten atención a todo lo que el Señor nos revela por medio de este profeta. Compartan este estudio con todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios. Con todos. Y sabemos que toda la humanidad necesita escuchar la palabra de Dios. Antes de comenzar, es importante conocer cómo está estructurado este libro de Malaquías. Los primeros 5 versículos del capítulo 1 está dirigido a Israel. Al Israel de la Biblia, no al Israel actual. Es decir, que está dirigido a las 12 tribus de Israel en particular, a las 10 tribus del norte. De estas de esto vamos a hablar un poquito hoy y también en el próximo video. En la actualidad, esas 10 tribus del norte están representadas en toda la humanidad que vive en Babilonia, en confusión, errando al blanco. Vamos a ver cuál es el mensaje para Israel, o más bien para este mundo que se ha apartado de su creador. Busquen su Biblia, ábranla en Malaquías 1, del 1 al 5. Este estudio de los primeros 5 videos, podemos decir que dura aproximadamente como 2 horas y pico. Pero bueno, vamos a dividirlo, como ya les digo, en unos cuantos videos. No sé si en 3 o en 4 videos. Bueno, ya saben que el título de este estudio es Dios ama a Jacob y aborrece a Esaú. Y lo primero que debemos de hacer es preguntarnos, ¿por qué Dios escoge amar a Jacob y aborrecer a Esaú? ¿Hace Jehová acepción de personas? Bueno, definitivamente Dios no hace acepción de personas. Por esto lo va a explicar ya mismo. Vamos a comenzar con el verso 1 y hoy nos vamos a enfocar en el verso 1. Tal vez entremos en el 2 si nos da tiempo. Por favor, como siempre, presten atención a lo que el texto nos revela en la lectura. Porque este libro de Malaquías está cargado de simbologías para que vayamos empezando por ese punto. Porque esto es una profecía hecha, o mejor dicho, escrita, no que le fue pronunciada al pueblo como Ezequiel, como Jeremías y esa gente. Es una profecía escrita, dirigida, futura para este pueblo. Obviamente, tomando en consideración el pueblo en ese momento. Dice el verso 1, aunque nuestras traducciones dice la profecía, pero cuando vamos al texto griego dice el oráculo. Y cuando hablamos de un oráculo, hablamos de un mensaje pesado. Dice el oráculo de la palabra de Jehová a Israel por medio de Malaquías. Y ahora vamos a comenzar. Es importante que, ¿verdad?, esto antes de nosotros comenzar el estudio, que nosotros logremos identificar por medio de las escrituras cuando la escritura usa el nombre de Jehová y cuando usa el nombre de Elohim. Esta profecía viene de Jehová, la esencia del amor, la soberanía, la omnisciencia, la omnipresencia, el todopoderoso, es decir, la mente creadora de todo lo que existe, ya sea visible o invisible. Hablamos del primogénito de toda creación.
Otras veces vamos a encontrar el término Elohim. Y este nombre que hace referencia al yo soy o al yo seré, porque en realidad no, el hebreo no dice yo soy, sino dice yo seré, o Jehová, como lo hemos traducido al español, es usado dentro de un contexto creativo, es decir, de creación, y a la misma vez es usado dentro de un contexto de justicia o de juicio, porque, bueno, más adelante vamos a encontrar el término Elohim y lo vamos a explicar. Dice el verso 1, oráculo, que significa un mensaje pesado o una profecía, ¿verdad? Como ya la conocemos. El término usado aquí es masa. Propiamente significa una carga, en un sentido figurado, un mensaje pesado. Lo que dice aquí es que Dios tiene un mensaje difícil, considerado una carga pesada, para aquellos que se rebelan contra sus propósitos divinos. Este mensaje lo que nos revela es que el Señor Todopoderoso cargará a Israel, al mundo, con una serie de mandamientos e instrucciones que para ellos es difícil. La pregunta es, ¿por qué es difícil? ¿Por qué dice el Señor que su mensaje es pesado, difícil? ¿Sabe usted por qué? Porque sus mandamientos, sus instrucciones para que se cumplan implican muerte. Y nadie quiere morir. Pero esta muerte no estamos hablando de una muerte física. Jesús dijo que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Si yo como pecador estoy muerto, ¿por qué se me exige morir? Bueno, esto lo voy a explicar rapidito para que entremos en el contexto, o para que entendamos más bien el contexto. Estar muertos en mis delitos y pecados se refiere a que estoy muerto delante del rostro de mi Padre Celestial. En otras palabras, que no hay comunión entre mi Padre y yo. Esa es una muerte espiritual. Ahora bien, esa muerte espiritual en mí causa que yo viva para el pecado. Entonces, yo estoy vivo para el pecado, pero muerto para mi Padre Celestial. Esa operación debe de ser reversible o hay que revertirla. Es decir, tengo que morir al pecado para poder vivir delante del rostro de mi Padre. El mensaje que el Señor entrega por medio de Malaquías es un mensaje para el que lo oiga. Para que el que lo oiga muera al pecado y resucite o viva para el Señor. Esto no es difícil de entender. Yo entiendo que hasta un niño lo podría entender. Tomando en consideración el contexto de la muerte que acabo de explicar, vamos entonces a proceder con el estudio. Dijimos que Dios tiene un mensaje difícil, considerado una carga pesada para aquellos que se rebelan contra, ¿verdad?, los propósitos divinos de Dios. Ya aprendimos que ese mensaje es difícil o pesado, porque sus mandamientos implican muerte y que nadie quiere morir. Ya sabemos que esta muerte no es una muerte física, no es una muerte literal del cuerpo, sino que implica morir a su propia voluntad. Y eso es morir al pecado. Este mensaje pesado hace referencia al camino estrecho, el camino difícil que implica la muerte. Pero como dije, si nos sometemos bajo la autoridad de Dios, todas las cosas van a ser posibles para nosotros. Esto es importante
que el pueblo de Dios entienda, autoridad sobre nosotros. Esto debemos de discernirlo como cuando Dios envía juicio como arquitecto soberano de la historia, un decreto solemne del Todopoderoso confiado a sus profetas o a sus mensajeros. Es decir, proclamando que Él siempre está al mando, al control de toda la historia. Un mensaje pesado, perdón, un mensaje pesado porque determina el destino de las naciones. ¿Cómo es esto? Dirá usted. ¿Cómo es eso? Bueno, voy a explicarlo un momentito. Un mensaje que el que lo oiga, lo reciba y lo encarne, será receptor de la gloria de Dios. A la misma vez es un mensaje que el que no lo oiga, no lo reciba, siendo rebelde al mensaje, será receptor de los juicios de Dios. Ahí está bien clarito. Usted decide si lo escucha o no lo escucha. La palabra de Dios exige una respuesta de aquel que lo escucha. Porque en este mensaje de Dios no hay puntos medios. O sí o no. O lo recibe o lo rechaza. Dios le da al ser humano dos opciones: recibirlo o rechazarlo. Si lo recibes, el sacrificio del Mesías te cubre. Si lo rechazas, enfrentas la ira y el castigo por rebeldía, porque rechazaste el sacrificio del Mesías a tu favor. Ese destino es donde Dios quiere que las naciones estén. Este es un mensaje solemne para que los profetas de Dios adviertan a la humanidad. Esta pesadez del mensaje recaía sobre los profetas para que sintieran el profundo peso del mensaje que tenían que llevarle al pueblo. Este mismo mensaje pesado es el que el Señor nos envía a llevar a las naciones. Un mensaje de arrepentimiento, un tema que tengo que decirlo, que desafortunadamente en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones locales no se toca. Y ya aprendimos que arrepentimiento es volver a nuestra intimidad con el Padre, a nuestra esencia pura, santa, perfecta y justa. Usted y yo somos profetas, somos mensajeros de Dios. Si usted no lo es, considérese un mensajero de Dios, porque la instrucción de Cristo fue para todos. Es decir, que Jehová ha puesto su palabra en su boca y en la mía. El Espíritu de Dios habla por medio de nosotros. El Señor nos ha provisto de todo lo que necesitamos espiritualmente, ¿verdad?, para llevar a cabo esta extraordinaria encomienda de llevar el mensaje de la redención a todo el mundo. Nos ha capacitado para leer e interpretar las profecías. Esa capacitación me exige ser un mensajero de este mensaje pesado. Y luego de yo haber escudriñado este libro, me he dado cuenta del mensaje pesado que trae esta profecía. Yo como maestro soy responsable primeramente de encarnar este mensaje en mi vida, y luego soy responsable de entregar este mensaje tal y como lo ha enviado el Señor, sin quitarle y sin añadirle algo. Si usted es maestro, o usted es un predicador, o un pastor, o un evangelista, usted debe de prestarle atención a lo que el Señor nos revela por medio de Malaquías, porque usted es un mensajero de Dios. Y todo mensajero de Dios debe de interpretar la Escritura antes de entregar el mensaje.
¿Es la interpretación una verdad escritural? Por supuesto que sí. Antes de ir a los evangelios, debemos de echarle un vistazo por Nehemías y busquen, no ahora, pero cuando ustedes tengan el tiempo disponible, léanse el capítulo 8 de Nehemías, porque en él encontramos a todo el pueblo reunido en la lectura de la ley. Esdras, además de ser un sacerdote, era un escriba, es decir, un intérprete de la ley. Junto con los levitas explican e interpretaban la lectura para que todo el pueblo comprendiese su significado. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, es decir, lo interpretaban de modo que entendiesen la lectura. Porque la escritura tenemos, o mejor dicho, la escritura está hecha para que sea interpretada, no simplemente leída. Y ese es uno de los problemas que estamos enfrentando en nuestras congregaciones. Hablamos de la interpretación de la escritura y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Yo no sé si usted está entendiendo esto. Es decir, que la ley, los mandamientos, las palabras de Dios exige ser interpretada, entenderla para que podamos gozar como hizo el pueblo de grande alegría. En los evangelios encontramos a Jesús acusando a los intérpretes de la ley porque la interpretaban al pie de la letra, es decir, la tomaban literalmente. Es por eso por lo que Jesús les reclama y los acusa de poner cargas a los hombres. ¿Cuáles cargas? Las cargas de la ley. Cargas que no eran literales, sino eran espirituales. Y hoy la iglesia está enfrentando el mismo problema. La iglesia sigue interpretando la escritura dentro de un contexto literal. Y hemos desechado lo espiritual de la ley. Pablo claramente lo revela en Romanos 7. La ley es espiritual y como tal debemos de interpretarla. La misma escritura se interpreta dentro de su propio contexto. La palabra de Dios, su ley es espiritual y como tal debemos de interpretarla. El mismo ángel le dice a Juan que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, es decir, lo espiritual de la profecía, que es el mensaje profético para su pueblo. Por tanto, si usted no cree en la interpretación espiritual o simbólica, vamos a decirle, entonces usted está siendo rebelde a la revelación de la verdad. Si leemos los salmos, encontrará allí que todos sus significados son simbólicos, es decir, espirituales, porque se disciernen por medio del espíritu, es decir, de la mente. Usted es un mensajero, usted es un profeta, porque el Señor ha puesto sus palabras en nuestra boca. Créalo usted o no. No tengo problema con eso. Usted no está llamado a decirle a las personas lo que ellas quieren oír. Un profeta o un mensajero de Dios está llamado a dar un mensaje de reprensión, arrepentimiento, perdón, juicio y restauración. Estos son los 4 elementos que encontramos en los medios, en los mensajes proféticos, perdón. Este mensaje pesado es el que Malaquías debe de entregar a Israel y también a los sacerdotes. En otras ocasiones he enseñado que nosotros, los lectores de las profecías, no solamente de las profecías, sino de toda la escritura, debemos de ponernos en la posición del que recibe el mensaje y a la misma vez en la posición del que entrega el mensaje. Para que yo pueda entregar un mensaje, primero debo de recibirlo. No solo recibirlo, sino aplicarlo a mi vida, es decir, encarnarlo en mí. La palabra de Dios
es para encarnarla, para ponerla por obra, por práctica, no para usarlo cuando usted le convenga. Este mensaje es aplicable para la iglesia primeramente y después para toda la humanidad. Entonces, volvamos al texto 1. Entonces, el texto diría, el mensaje pesado de la palabra del Señor para Israel por medio de Malaquías. ¿Para quién dice el mensaje que es? Pues dice el mensaje para Israel. En la introducción del libro de Malaquías, aprendimos que Israel, dentro del contexto de la escritura, es una figura de toda la humanidad. Por tanto, este mensaje pesado es para toda la humanidad actual. El escritor bíblico usa, y esto es bien importante que el pueblo de Dios entienda, el escritor bíblico usa la figura de Israel para revelar el comportamiento humano. Aunque el texto sea dirigido al Israel de la Biblia, toda la humanidad está identificada en ese Israel. No confundamos el Israel actual con el Israel de la Biblia. Porque el Israel actual no es el Israel de la Biblia. El Israel actual forma parte de toda la humanidad. Esto es importante entender antes de entrar en lleno en el estudio de Malaquías. Todo lo que es ya fue y nada es nuevo debajo del sol. Hay un refrán que dice que el que no aprende de sus errores del pasado, pues está condenado a repetirlo. Por tanto, ya hemos aprendido que este mensaje pesado es primeramente para toda la humanidad representada en el Israel bíblico y luego para toda la iglesia, la cual está representada en los sacerdotes, obviamente. Ahora bien, nosotros la iglesia formamos parte de ese Israel. ¿Dónde encontramos a la iglesia en las narraciones bíblicas? Bueno, la iglesia está identificada en todas las narraciones bíblicas, en todas las historias y en todas las profecías. La iglesia está identificada en Jerusalén, que es la ciudad de David, que también se conoce como el monte de Sión. La ciudad escogida por Dios para poner su nombre, es decir, para poner en ella su carácter, su identidad, su palabra, sus pensamientos, su presencia, su espíritu. En la actualidad, esa Jerusalén deja de ser terrenal para ser Jerusalén celestial. Y el término celestial es un sinónimo de espiritual. Es decir, que Jerusalén es tipo o figura del cuerpo de Cristo, conocido como la iglesia. En esa Jerusalén terrenal se encontraba el templo, que es símbolo de nuestra naturaleza humana, y ya eso yo lo he repetido 80 veces en todos los estudios. Dentro de ese templo se encontraba el santuario, que es símbolo también de la conciencia del hombre. Eso también lo he repetido en otras ocasiones. Y dentro del santuario, pues sabemos que se encuentra el lugar santo, el lugar santísimo, que son símbolos de la dualidad humana. Y esa dualidad es el conocimiento del bien y del mal en el ser humano. Todo esto es repetición. Todos sabemos lo que hay, ¿verdad?, en cada uno de esos lugares. Jerusalén es figura o tipo del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. Por tanto, cada vez que en este estudio y en todos los estudios se hable de Jerusalén, se habla tipológicamente de nosotros, el cuerpo de Cristo. Y obviamente cuando habla de Israel, habla del mundo pecador que se ha apartado de su Dios y se ha ido detrás de otros dioses. En otras ocasiones les he dicho que la historia de la Biblia es una historia divina, del alma, del corazón, de la conciencia, y toda ella es acerca de nosotros, la humanidad, y de nuestra redención por medio del Mesías, el Hijo de Dios.
¿Dónde más encontramos a la iglesia? En las narraciones bíblicas. Para su sorpresa. Y un maestro que yo, ¿verdad?, amo mucho. Cuando escuchó que yo dije que Jacob era tipo o figura de la iglesia, le faltó poquito para llamarme hereje. Gracias a Dios, con un hermano que yo amo mucho, aunque no armonizamos, ¿verdad?, en la escritura. Jacob es tipo o figura de la iglesia. Y esto ya mismo lo vamos a evidenciar por la misma escritura. Ahora bien, teniendo esto claro, vamos a proceder con el estudio. Ya hemos identificado a la iglesia y al mundo pecador en esta profecía. Vamos ahora a explicar los textos tal como están escritos y dirigidos. Lo explicamos dentro del contexto antiguo y literal, y lo vamos a contextualizar dentro del contexto actual y espiritual. Dice el texto que este mensaje pesado es para Israel. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué para Israel? Bueno, la razón la vamos a encontrar en los versos siguientes, así que no me quiero adelantar. Sin embargo, para que podamos entender el mensaje que Jehová trae por medio por boca de Malaquías, debemos entender el contexto. Ya hemos dicho que estos 5 primeros versos van dirigidos a Israel. Por tanto, lo que escudriñaremos hoy es dentro del contexto de la nación de Israel de la Biblia. No mezclemos al Israel actual, a ese estado creado por el sionismo, con un objetivo, con un propósito. No confundamos a ese estado con el Israel bíblico. No es lo mismo. Estamos hablando de cosas diferentes. Aunque usted lo relacione, si usted lo quiere relacionar, es un asunto suyo. ¿Quiere decir eso que ese Israel actual no marca o no nos da señal para algunos acontecimientos? Sí, nos da señal, pero de esas señales vamos a hablar más adelante. Así que va dirigido a ese Israel. Por tanto, vamos a escudriñar, lo que vamos a escudriñar hoy va a estar dentro del contexto del Israel de la Biblia. Y a la misma vez vamos a interpretar el mensaje que Jehová nos revela por medio del mensaje al Israel de la Biblia. Recordemos que el mensaje para nosotros es un mensaje espiritual, aunque el escritor lo narra dentro de un contexto literal. Más adelante voy a explicar la razón por la cual los escritores bíblicos revelan esta verdad dentro del contexto literal. Y vamos a detener aquí el video porque el verso 2 nos va a recoger mucho tiempo y obviamente yo no quiero que este primer video se extienda demasiado. En el próximo video, que va a ser grabado ya mismito, vamos a continuar entonces con el verso 2. Pero hasta aquí, hasta el momento, ya sabemos cuál es el mensaje que Dios trae para Israel, que también es para los sacerdotes, y eso lo vamos a ver más adelante. Quiero que entendamos que este mensaje de Malaquías, que es el último libro que registra, ¿verdad?, de acuerdo al canon, es el último libro escrito proféticamente hablando ¿para quiénes? Para el pueblo judío, para los subsiguientes. En esos subsiguientes pues estamos nosotros.
Y esto que voy a decir, yo espero que me lo entienda. Cuando nosotros miramos toda la historia del Antiguo Testamento y miramos nuestra realidad actual, y aunque la Biblia no registra esto oficialmente o no lo dice explícitamente, pero cuando nosotros escudriñamos bien las Escrituras, vamos a encontrar un paralelismo entre todo lo que ha acontecido en el Antiguo Testamento. Vamos a encontrar un paralelismo con lo que ha acontecido en el Nuevo Testamento. En lo personal, yo identifico nuestra actualidad, es decir, nuestra historia a partir de la formación de la iglesia, es decir, a partir de la resurrección de Cristo, a partir del día de Pentecostés, porque recordemos que hasta el día de Pentecostés todo es Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento empieza a partir del día de Pentecostés, es decir, a partir de la recepción del Espíritu Santo en el pueblo de Dios. Esto es importante que lo entendamos. Yo veo nuestra historia vista de antemano en el Antiguo Testamento. Y aunque yo sé que esto para muchos es un poquito difícil de comprender, porque nunca se nos ha enseñado a relacionar el antiguo con el nuevo, pero cuando usted, ¿verdad? Si usted es una persona que es seria en el estudio de la palabra, y usted es una persona que escudriña sin prejuicios, sin pensamientos teológicos, la Escritura, el Espíritu le va a usted a revelar esa verdad. El problema de nosotros es que tenemos ya una mentalidad, un paradigma teológico creado, formado en nuestra mente, en nuestra conciencia, que no permite que ningún otro tipo de información entre. ¿Por qué? Porque al entrar significa que ese paradigma teológico que nosotros tenemos va a caer. Esa estructura que nosotros hemos construido va a tener que caer. Eso pasó conmigo. La misma estructura que se ha formado en toda la iglesia, teológicamente hablando, era la misma que yo también fui formado. Y cuando yo me meto en el estudio profundo de las Escrituras, esa estructura cayó. Un establishment en lo que hemos puesto. Ese establishment se fue por el fregadero. ¿Por qué? Porque ahora yo soy libre porque conozco la verdad. Y mi objetivo, que es también el propósito de Dios y el objetivo, es que esta verdad llegue al corazón del hombre para que el hombre pueda ser libre, para que la verdad lo pueda liberar, lo pueda libertar de esta confusión y nos haga entender el llamado de Dios a salir de Babilonia, porque Babilonia lo que implica es un sistema religioso, un sistema de confusión. Nosotros, la iglesia, vivimos bajo esa influencia babilónica. Y para eso vino Cristo, para sacarnos de esa influencia babilónica. Y esto lo tenemos que entender dentro del mismo contexto del llamado de Abraham. Abraham fue llamado a salir de Babilonia para llevarlo a una tierra prometida. El mensaje que Apocalipsis nos da es para nosotros: pueblo mío, salgan de Babilonia. Pero a nosotros se nos ha enseñado que eso es para los religiosos, porque nosotros no somos religiosos, de acuerdo, ¿verdad? Pero el llamado de salir de Babilonia es a su pueblo, porque dice pueblo mío.
¿Quiénes somos el pueblo de Dios? A quienes vamos a encontrar en el estudio que Dios le hace el llamamiento a que salgan de Babilonia. A los sacerdotes. Los sacerdotes es figura, los sacerdotes son figuras del cuerpo de Cristo. Vamos a dejar el estudio hasta acá porque voy ahora a grabar el video siguiente. Y con esta primera parte, ¿verdad? Les agradezco el tiempo que se toman en escuchar este mensaje. Les ruego que por favor no se pierda ningún mensaje de Malaquías, porque todos están cargados de revelaciones proféticas. Así que será hasta la próxima, si así el Señor lo permite. Dios les bendiga a todos, los amo en el amor de Jesucristo.